Diputado del Partido de Acción Ciudadana. Vamos a ver una nota con respecto a este tema y ya venimos con ellos al debate. Representantes de la Asociación Bancaria Costarricense valoran como muy positiva la aprobación ya en primer debate del proyecto de ley para combatir el financiamiento al terrorismo, pero al mismo tiempo afirman que se requieren otras reformas complementarias que permitan ejercer controles en el flujo de capitales como en la actividad de casinos y el ejercicio liberal de la profesión de algunos abogados, entre otras medidas. Específicamente relacionados con sectores que actualmente no están siendo supervisados, llámese casinos, profesiones liberales como la abogacía, los contadores públicos, el sector que se relaciona básicamente con lo que es bienes raíces. O sea, por eso es que me refería específicamente a que esto no es una tarea específica del sector financiero. Por su parte, diputados que respaldaron la aprobación en primer debate de la ley contra el financiamiento al terrorismo coinciden en que sí hay que avanzar en otras reformas para cerrar portillos a esa irregularidad. Bueno, en realidad faltan otras iniciativas y no solamente está el tema de los casinos, que es algo que hay que ver, y no solo desde el punto de vista de la seguridad, sino también desde el punto de vista fiscal, porque ahí existen muchísimos juegos económicos que generan afectación. Me parece que esto era un primer paso en la dirección correcta, era más bien prácticamente un mandato de carácter internacional de ajustar de una forma prácticamente en un mínimo lo que las organizaciones como Gafi que establecen para no caer en una lista, lo que llaman una lista gris. Concuerdo absolutamente, hay necesidad de hacer una revisión mucho más a fondo. La ley para combatir el financiamiento del terrorismo espera segundo debate, lo cual está programado para el jueves. El Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi reiteró esta exigencia al país. De lo contrario, sería incluido en la denominada lista gris de países propensos a gestar este tipo de anomalías. Bien, y como decía mi compañera Jennifer Vega, tenemos esta mañana en la mesa de RTN Revista a Jaime Murillo, vocero de la Asociación Bancaria Costarricense, y a Marco Vinicio Redondo, diputado del Partido de Acción Ciudadana. Buenos días a los dos. Buenos días. Y buenos días. Empecemos con don Marco Vinicio, más bien con don Jaime Murillo. Bueno, esto es un primer paso, esta aprobación de esta ley, don Jaime, pero ustedes dicen hay que hacer más, se necesita más. Tal vez para que nos ahonde sobre ese tema, ¿por qué se necesita avanzar más que esta simple ley? Sí, bueno, en primer término, y como bien lo decía doña María Isabel de la ABC, hay algunos sectores en el país que no tienen una regulación tanta como lo tiene el sistema financiero. Esos sectores movilizan una muy buena parte de los recursos económicos del país. Entonces es necesario que también entren dentro de un paquete de fiscalización o regulación que hoy no existe y no tienen con respecto a temas de legitimación de capitales. Don Marco incluso se refería en su entrevista a los casinos por un tema tributario, pero los casinos también tienen una larga data y larga información, ¿verdad? Y de alguna u otra forma una historia importante con respecto a materia de legitimación de capitales, sin que se diga, ¿verdad? Y que se pueda asumir que los casinos de por sí lavan dinero para nada, ¿verdad? No es eso, pero no tienen una regulación. Entonces Gafi, o Gafilat en este caso, cuando nos visita el año pasado y hace la evaluación del país, determina en efecto que el país debe seguir avanzando en algunos temas prioritarios en esta materia. Uno de ellos, era lo que ya muy bien está trabajando la Asamblea Legislativa, que es la modificación en la Ley 8204, que era necesario meter temas de terrorismo y otras cuestiones en la ley que hacían falta, pero hay otras que deben ir a la par para acompañar el esfuerzo del país y no solo de un sector específico como el sector financiero, sino que la intención es que el país como un todo avance en estas líneas. Por eso entonces nos faltan, digamos, algunas cosas importantes de avanzar, por ejemplo, insisto, el tema de la regulación de aquellas actividades que el mismo Gafi define que deberían también ser reguladas y que en este país no lo están. Aparte de eso, también el tema del fraude fiscal, ¿verdad? Tenemos que hacer un poquito más complejo el hecho de que en el país se puedan abrir personas jurídicas, porque eso de alguna u otra forma facilita ciertos eventos en materia de legitimación de capitales. Debemos ser más transparentes, de hecho ahí se juntan algunas corrientes, ya no solo con Gafi, sino con la misma OCDE. Entonces, en efecto, hay una necesidad. Y quiero dejar muy en claro esto, que no es del sistema financiero,
O sea, no es una necesidad solo de regular el sistema financiero. El sistema financiero hoy de por sí ya está muy regulado, ¿verdad? Es la necesidad de ampliar el marco normativo para regular otras actividades y más aspectos importantes del país para mitigar en mucho los riesgos que hoy tenemos en materia de legitimación de capitales. Usted mencionaba, don Jaime, el tema de los casinos. ¿Qué otros sectores o actividades comerciales sería bueno, digamos, empezar a regular o empezar a trabajar en ese tema? De hecho, el GAFI en sus 40 recomendaciones internacionales ya define cuáles son esas actividades que además del sistema financiero deberían estar reguladas. Unas son los casinos, otras son las actividades profesionales liberales, los contadores, los abogados, ellos deberían empezar a tener ciertas regulaciones en materia de legitimación de capitales, el sector inmobiliario. El sector inmobiliario de por sí moviliza muchísimos recursos, no necesariamente todo tiene que pasar por sistemas financieros porque se podrían hacer transacciones en efectivo, pero esos sectores también tienen que ser sujetos a ciertas regulaciones. En algunas latitudes, las ventas de joyas, las ventas de vehículos, este tipo de, principalmente aquellos bienes de al valor importante que podrían ser transados directamente con efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo, valga la redundancia, moviliza muchísimas cantidades y podría, sin necesidad de pasar por el sistema financiero, mover cantidades importantísimas de dinero. Y entonces precisamente ahí es donde necesita regular estos sectores. Bien. Bueno, también para darle la palabra a don Marco, ¿verdad? Ya fue aprobado en primer debate, ¿verdad? ¿Qué tan ágil podría ser? ¿Cuánto tiempo falta pues para que se apruebe el segundo debate y demás? Bueno, yo creo que ya podríamos estar para el jueves de hoy en 8 con el proyecto aprobado en segundo debate, máxime que ayer ya salió de la comisión de redacción. El texto ya quedó definitivo, ese texto se le está trasladando en consultas al sistema financiero, esperamos las respuestas lo más pronto posible y con eso eventualmente por tiempos estaríamos listos a más tardar el jueves. Pero también yo quiero hacer una observación adicional. No solamente estamos en estos días por aprobar el 19.909, sino que también el segundo debate del 19.904, que era una modificación a la ley de enriquecimiento ilícito para mejorar el texto referente al delito del soborno internacional, que esto también tiene un efecto beneficioso para la OCDE, para darnos posiciones para poder ingresar a la OCDE, pero también es parte de todas estas acciones que se están realizando para mejorar la condición del país en cuanto a el seguimiento y la persecución de todos estos capitales que no son claros y que vienen a generar afectaciones, no solamente económicas por los flujos que se generan, sino que también nos ponen en una posición un poco difícil a nivel internacional y estos proyectos están tratando de ir canalizando de tal manera de que podamos ser un país cada vez más creíble para poder garantizar mejores inversiones, para que el sistema financiero pueda tener dentro del concierto de las naciones una mejor posición que permita mayor credibilidad sobre lo que hacemos en el país y sobre todo también de que empecemos a luchar contra ese flagelo tan grande que es la criminalidad transnacional. Porque ya dejamos el concepto del caquito nuestro que hacía las cosas y que se quedaba en nuestro territorio. Desafortunadamente, ahora vivimos una globalización que trascendió hasta la criminalidad. Y cuando hablamos de cosas como el 19.009, que es contra la lucha contra el terrorismo, cualquiera diría, pero nosotros ¿qué papel jugamos dentro del terrorismo internacional? Yo creo que queda muy evidente que con todo el avance tecnológico que se ha dado, el simple hecho de movilizar los capitales para que otros grupos fuera de nuestras naciones puedan tener una mejor condición financiera para poderle seguir dando vuelta a todos esos dineros con los cuales compran armas, con los cuales compran tecnología, etcétera, eso para nosotros se vuelve importante porque ya estamos empezando a cerrar portillos. Y por esa razón lo que se está preparando para poder tener la aprobación de este proyecto, que ha sido en cierta medida un poco titánica porque han habido increíblemente algunas oposiciones, lo cual nos preocupa en el trasfondo, qué es lo que significa al final, por qué hay oposición sobre algo que es tan contundente y en donde nosotros no estamos generando una afectación directa sobre los ciudadanos costarricenses, porque hasta eso es importante que la ciudadanía sepa. Con este proyecto lo que estamos haciendo es, en mucha medida, algo que ya se hacía,
que es el tener los accesos a las listas internacionales que vienen por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que también pueden ser generadas a través de otras resoluciones de las Naciones Unidas por medio de los países miembros, y que normalmente lo que representa esto son listas generadas en el exterior por la identificación de potenciales terroristas y que se transmiten al país, y el país, si tiene algunas inversiones, algunos de estos terroristas que están identificados, debe de actuar. De una u otra manera se ha venido haciendo dentro de la informalidad, pero para poder garantizar que nosotros no somos un paraíso para este tipo de actividades necesitamos modificar la ley, y es justamente el proceso en el que estamos y que espero que materialicemos para de hoy en 8. Bueno, justamente, don Marco, y perdón que te interrumpa, Jennifer, esa era la pregunta que quería hacerle y usted ya lo explicó bastante bien, el tema de por qué tenemos que aprobar un tipo de ley de tal vez la gente, el costarricense en la calle, no comprende muy bien la realidad de que Costa Rica forma parte de todo un mundo muy globalizado. Entonces era importante también que... No, y aquí hay que focalizar, hay dos elementos muy importantes. Primero, el uso del dinero, que nosotros podamos ayudarles a esconder ese dinero de las otras naciones en donde pueden haber una focalización más clara por las actividades. Esa es la primera parte. Y la otra es la participación desde aquí, desde el punto de vista tecnológico. En estos momentos estamos en una condición que desde Costa Rica se puede accionar una bomba. Y eso hoy para nosotros puede ser un poco difícil, pero la realidad es otra. La tecnología ha avanzado tanto y nosotros en Costa Rica nos hemos jactado de que tenemos inversión en la parte tecnológica. Acá tenemos internet por todo lado, a través de internet podemos accionar cualquier cosa. Y todas estas cosas están preveyéndose con la modificación de esta ley de la participación de cualquier ciudadano extranjero, cualquier ciudadano nacional que de una u otra manera quiera participar en este tipo de empresas poco aceptables para la convivencia mundial, pero se puede dar. Y con este proyecto estamos generando una lucha en esos dos sentidos. Don Marco, también nos gustaría ampliar un poco sobre su posición con respecto a la importancia, ¿verdad?, de incluir casinos, otros sectores, contadores, abogados, demás, ¿verdad? Bueno, de hecho, yo he sido uno de los, cuando estuve en la Comisión de Hacendarios se inició la discusión del proyecto de fraude fiscal. Yo fui uno de los que más abogaba porque se quedara la normativa que regulaba a los abogados, a los contadores y a cualquier asesor que diera en materia financiera recomendaciones o fuese parte o hacedor intelectual de movimientos que tendieran a la defraudación, inclusive la ilusión, que es una parte muy tenue. Mucho de eso se justifica a través de la ilusión, pero al final lo que se está pretendiendo es crear una evasión. Y en ese sentido yo creo que tenemos que regular estas actividades, también como se ha hablado de la parte de los casinos, en donde hay mucha sombra detrás del manejo de los casinos. Hay otras actividades que no se han mencionado, por ejemplo, lo que tiene que ver con muchos call centers que manejan centros de apuestas, que eso se permite el manejo del dinero y que no hay en estos momentos regulaciones claras y que tenemos que tratar de ser más asertivos en ese sentido, porque no se mueven cinco. Ahí se mueven miles de millones de dólares que obviamente pasan justamente por toda esta capacidad tecnológica que hemos venido haciendo y que aunque sea un juego de transacciones, al final nosotros estamos siendo justamente parte de todo ese conglomerado que han estado utilizando para jugar el dinero que no ha sido convertido de manera lícita, sino que en la mayor parte de los casos de forma ilícita, y que es parte del gran atractivo que está teniendo ahora el crimen organizado, que ha venido mutando hacia estas formas de trabajo. Don Jaime Murillo, vocero de ABC, una gran responsabilidad parece del país en este tema. Sí, en realidad es una responsabilidad que por lo menos como sistema financiero, y reitero el tema, hemos sentido de aquí hacia atrás que hemos estado relativamente solos en esta lucha. Hay una regulación muy importante por parte de la SUGEF y los otros reguladores del sistema. Hay un trabajo muy importante con el Instituto Costarricense sobre las drogas, con la Unidad de Inteligencia Financiera, pero creemos igual que es fundamental seguir ampliando el alcance de la ley hacia otros sectores. Eso es fundamental. Yo sí me gustaría referirme rápidamente solo a dos temas, y es importante que sepamos dónde estamos como país. Este tema de legitimación de capitales y terrorismo tiene una diferencia que es importante marcar. El terrorismo puede nacer de fondos lícitos
que usted puede crear una asociación, puede crear una fundación de caridad incluso, que la gente que llega y aporta dinero no sabe que al final el dinero se está yendo a financiar un evento terrorista, pero el fondo es lícito. Legitimación de capital es parte de fondos ilícitos, tiene que haber un delito precedente. Y lo que quería resaltar es que hay una realidad en Costa Rica que no nos podemos quitar. Nosotros estamos en medio de los países que más producen, y me voy a referir específicamente al delito de narcotráfico como uno de los generadores más importantes de flujos ilícitos para después terminar legitimando. Estamos en medio de los países que producen y consumen, ¿verdad? Costa Rica poco a poco se ha convertido y ha cambiado su esquema de solo ver pasar la droga por sus lados a ser un almacenador y comercializador de la droga. Desde que los cárteles colombianos dejaron su preponderancia y la asumieron los cárteles mexicanos, pues obviamente por un tema de costos, ellos han venido tratando de bajar costos y cada vez que están y pueden recoger la droga más cerca del productor les sale más barato. Pues encontraron en Costa Rica, ¿verdad?, un paraíso. Como somos un país precioso para todo, ¿verdad?, para este tema también encontraron ciertas bondades. Entonces eso nos está generando un problema importante también, unos flujos bastante importantes posiblemente de dinero ilícito que tenemos que controlar. Entonces todas estas normas y todos estos refuerzos que se le están haciendo al país necesariamente van en esa vía, en tratar de hacer más difícil el juego. No puede ser tan simple abrir en el país una persona jurídica, no debería, ¿verdad?, ser totalmente anónimo quiénes son los dueños de las personas jurídicas, y eso no solo tiene un carácter fiscal, también tiene un carácter de un tema de legitimación de capitales. El tema de terrorismo, como bien lo decía don Marco, aquí nosotros, y tenemos que cambiar el chip, tenemos claro que difícilmente alguien nos va a venir a poner una bomba, Dios quiera que nunca suceda, Dios primero y nunca suceda, pero desde aquí usted sí puede financiar actos terroristas, y para financiar un acto terrorista usted no necesita cientos de miles de dólares, con $5,000 usted construye muchísimas bombas caseras, ¿verdad? Entonces eso es lo que están tratando de reforzar, y me parece que con muy buen tino y con muy buen apoyo de los señores legisladores, ¿verdad?, llevando siempre la batuta a los compañeros del ICD, que son los que de alguna u otra forma han promovido, y con el apoyo de los señores diputados, creo que vamos por muy buen camino en la medida en que podamos ir cerrando, insisto, esas brechas para que el país se vuelva más complejo de cara al crimen organizado, que no nos vean como un paraíso, todo lo contrario, que nos digan Costa Rica ya no me sirve. ¿Por qué? Porque es muy complejo, ¿verdad?, tramitar, digamos que por el sistema financiero y por el resto de actividades económicas, los flujos ilícitos que yo genero. Bueno, justamente con respecto a eso que usted dice, don Jaime, ¿qué falta, verdad? ¿Qué paso luego de este que va complicando las cosas, verdad? Y que va oscureciendo un poco el panorama. ¿Qué faltaría después de este paso para seguir en esa lucha contra el terrorismo desde Costa Rica? Sí, ya varias cosas ya están, digamos, están en la mesa de los legisladores, y como bien lo decía don Marco, o sea, el tema de fraude fiscal ayuda muchísimo, ¿verdad?, porque al final el fraude fiscal también es un precedente de legitimación de capitales, claramente, ¿verdad?, esa ayuda muchísimo. Cuando ya tengamos una superintendencia, y debo poner el ejemplo de Panamá, Panamá fue validado por el Gafilat, tenía el mismo problema que nosotros, no teníamos una regulación sobre otras actividades que no fueran el sistema financiero, crearon una superintendencia para esas otras actividades económicas que incluye los casinos y ya lo que decíamos, incluso las casas de apuestas por internet, que en este país ni son permitidas ni son prohibidas. Pero entonces ahí tenemos un problema. En una especie de limbo. Exactamente, están en un limbo y existen. Entonces, definitivamente, incluso otro paso muy certero que dieron algunos países, y me voy a referir a México, Guatemala y Honduras, es que limitaron el uso del efectivo en moneda extranjera. En México usted no puede ir con $10,000 a depositarlo en su cuenta en un banco. No puede, porque la ley no se lo permite. A usted le permiten un máximo que no supera los $2,000 por mes. En Costa Rica no tenemos esas limitantes. Entonces en Costa Rica usted podría llegar con $100,000 a depositarlos en su cuenta. En dólares. En efectivo, claro. Vamos a hacer muchas preguntas y vamos a pedir muchos papeles, pero la ley lo permite. Y nosotros no somos una economía dolarizada. Nos hemos venido semidolarizando, ¿verdad?, porque la mayoría de precios están en dólares y porque se genera mucho dólar en efectivo, pero al México y estos otros países del norte cerrar sus fronteras al efectivo, va de nuevo, ¿verdad?, es un efecto que llamamos nosotros cucarachazo, ¿verdad?, que es que si yo lo corro de mi casa, pero ¿dónde me meto? De ahí en donde no esté fumigado, y Costa Rica no tenemos esas limitaciones. Entonces ahí tenemos también materia que hacer y trabajar en el futuro, que ya lo tenemos visto. Hay un plan desarrollado con el ICD
que es un plan a mediano plazo que incluye, entre otras, estas actividades que les acaba de decir. Don Marco, hablando justamente de lo que falta por hacer, usted mencionaba algunos proyectos que están trabajando, tal vez, bueno, está el tema de fraude fiscal, cómo solventar, esto evidentemente no se soluciona de la noche a la mañana, pero cómo solventar esas observaciones de más reformas que se necesitan después de esta ley y que se tienen que trabajar desde la Asamblea Legislativa. Bueno, fraude fiscal, ya en estos momentos con el procedimiento del 208 bis, que tiene como en la jerga nuestra guillotinas, eso significa de que ya tiene tiempo para aprobarse. El 27. Y esa, o sea, como tiempo máximo. Y sin embargo, sabemos de que hay una lucha bastante fuerte para que hayan algunas de las reformas importantes que no se den, como por ejemplo lo que tiene que ver con el registro de accionistas, que se vuelve esencial para poder darle seguimiento al manejo de los capitales y como bien se menciona, no solamente representa un apoyo desde el punto de vista fiscal, sino que también representa un apoyo muy importante en la lucha contra la legitimación de capitales y todo lo que tiene que ver con el manejo de los capitales oscuros del crimen organizado. Espero de que podamos salir adelante con este proyecto. Vamos a ver cómo hacemos para incorporar dentro de ese la norma para que se le dé mayor responsabilidad a los asesores, no solamente jurídicos, sino que también desde el punto de vista financiero y contable, porque creemos que es esencial para poder luchar contra justamente toda esta problemática que hemos tenido en la defraudación fiscal, pero que también genera un efecto muy importante en los manejos de los capitales, que es lo que tal vez hoy nos tiene en el tema y que están totalmente interrelacionados. Cuando hay una legitimación de capitales, al final siempre hay una búsqueda para también evadir. ¿Por qué? Porque mientras más oscuros se mantengan, menos problemática va a haber para poderlos convertir en un dinero limpio. Si se hacen las cosas de cara a la transparencia, pues obviamente los va a poner en evidencia. Y eso significa que cuando hay el deseo de legitimar el capital, va a haber una acción también tendiente a generar un fraude fiscal y que pues obviamente sigue afectando a la economía, sigue afectando a la hacienda pública y por ende al final tendríamos el inmenso problema de que no estamos combatiendo el flagelo que esto representa. Hay otras iniciativas que se están manejando, con el ICD se están trabajando otras transformaciones que son necesarias, lo que se viene presentando ahora es lo que requerimos para poder tener una mejor calificación, pero también viene la pregunta, ¿y por qué todo eso no se ha hecho de un solo bloque? Y yo quiero ser muy claro en esto. Si nosotros llegamos y pasamos una norma con muchas transformaciones, vean lo que hemos vivido con fraude fiscal. Fraude fiscal está, creo que desde septiembre del 2014. Y vea que todavía no ha salido. Si nosotros hubiésemos a este proyecto de ley le hubiéramos metido más reformas, un alcance mayor, téngalo por seguro de que no sale. Y tenemos que ir, como decimos allá en el pueblo, matando este chancho a pellizcos. También tenemos el proyecto que tiene que ver con la legitimación de capitales. Ese es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí hay todo un procedimiento para poder perseguir todos estos capitales que se han generado a través del tiempo y que no se crearon de manera ilícita y que el Estado pueda asumir posición sobre ellos. También hay una alta oposición por algunos sectores, pero es algo sobre lo que nosotros debemos de trabajar y tenemos que ser muy contundentes. El hecho de que se tenga un dinero y que se haya convertido en actividades legales posteriores no significa de que el Estado no pueda tener esa posibilidad de poder perseguir esos dineros que fueron producto de acciones fraudulentas. Bueno, y tal vez si me permite referirme, claro, porque eso que dice don Marco es fundamental y es una iniciativa que tiene que ver con la extinción de dominio. La extinción de dominio. Así se le conoce y en otras latitudes también está implementado. Lo que hace es invertir un poco la prueba sobre la tenencia de bienes o la adquisición de bienes. Entonces, si yo aparezco hoy al frente del canal, ¿verdad?, con un Lamborghini de último modelo, me lo enseña primero. Exactamente. Posiblemente lo primero que debería hacer el Estado es preguntar, ¿verdad?, decir, ¿usted cómo lo obtuvo? Entonces, lo que tiene que hacer, en este caso el tenedor del bien, es evidenciar que lo obtuvo de manera legal. Hoy hay que demostrarle que lo obtuvo de manera ilegal para poder que el Estado se pueda hacer de ese bien.
¿verdad? Pero en este caso, con la extinción de dominio se vuelve al contrario. En el momento en que usted ostente bienes que aparentemente no debería tener por su capacidad adquisitiva, pues va a tener que demostrar cómo los obtuvo. Y eso es una herramienta fundamental en la lucha contra el crimen organizado. Y aquí sí es importante, y quisiera ampliar nada más el concepto, no es contra el narcotráfico que luchamos aquí, luchamos contra el crimen organizado. Exacto. Y eso tiene que ver mucho más Abarca que todo. solo corriente. Y ese término es muy importante y tal vez es un poco difícil determinar cuál es la diferencia entre el crimen organizado y el narcotráfico. El narcotráfico es solamente una parte, porque el crimen organizado, y lo peor de todo es de que nosotros cuando hablamos de toda la problemática que se nos ha venido encima, la circunscribimos sobre el narcotráfico, pero el narcotráfico es tan solo una parte. Existen, por ejemplo, lo que tiene que ver con la trata de personas, lo que tiene que ver con el contrabando de armas, lo que es el lavado específicamente, es toda una actividad, y lo más preocupante de todo es de que esta actividad que tanto nos preocupa, que es el narcotráfico, está mutando de manera constante, y eso es algo sobre lo que nosotros tenemos que tener una claridad, y nos lleva a otro tema que también estamos trabajando, que se refiere a la inteligencia. Nosotros no podemos pensar, y aquí ha sido en Costa Rica un poco satanizado el concepto de la inteligencia del Estado. Estamos ahora terminando la ley que elimina la DIS, pero que abre la DIEN, que es la Dirección de Inteligencia y Estratégica Nacional, y ese es un componente muy importante de la seguridad, no solamente desde el punto de vista del narco, sino que también desde el punto de vista de la existencia del Estado mismo. Porque todo esto que se está manejando con el crimen organizado, que desafortunadamente para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes no es muy perceptible, pero que detrás de todas las actividades existe un bagaje que se ha venido realizando que nosotros no percibimos y que sí está generando efectos, y por eso tan importante de hablar de la lucha contra el terrorismo, porque es algo que no lo vemos, pero que puede darse, que está latente, y para poder nosotros de verdad tener una acción contundente y poder generar al final acciones reales, en este sentido se requiere del tema de la inteligencia estratégica. Y no solamente esa, sino las diferentes inteligencias que se pueden dar. El Sistema Bancario Nacional tiene una unidad de inteligencia que lo que hace es justamente verificar qué es lo que se está dando, prospectar qué es lo que se puede dar, para tratar de establecer las líneas de acción que permita que eso que puede ser una amenaza no se convierta en una realidad. Y en otras palabras, cuando hablamos de esta temática, la gama sigue ampliándose, y dentro de esa ampliación tenemos que incluir la inteligencia del Estado. Ok, tal vez Jennifer, para ir cerrando exactamente, bueno, nos decía don Marco, fraude fiscal tiene fecha límite, 27 de agosto, si no me falla la memoria. Sí, andamos por ahí. ¿Cómo va el tema de la legitimación de capitales y también el tema de la DIEN, que justamente usted mencionaba? Siempre hablar de tiempos en la Asamblea Legislativa es complicado, pero ¿cómo va el proceso? Sí, en la Asamblea Legislativa lo único seguro es lo que ya pasó. No hay otra. Pero en extinción del dominio estamos muy cerca, en el de la DIEM estamos muy cerca ya de poderlo dictaminar. Creo que hay un ambiente positivo, por lo menos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, para que así sea. Con extinción del dominio se ha adelantado bastante, hay algunos pequeños detalles que son los que tenemos que corregir en cuenta cuando lo que tiene que ver con la parte de la prescripción, lo que tiene que ver con la parte de la retroactividad, son los temas que ahí estamos todavía en definición para ver cómo llegamos al acuerdo, pero sí tenemos la claridad que son acciones importantes y contundentes y que demostrarían que Costa Rica está dispuesta a trabajar fuertemente en contra de la legitimación de los capitales y en contra del crimen organizado transnacional. Para finalizar nada más, ¿consideran ustedes que Costa Rica esperó demasiado tiempo, casi para convertirse en el paraíso, como decía don Jaime, para empezar a darle la lucha? Creo que, vamos a ver. Esperó mucho tiempo Costa Rica. Nunca es tarde cuando las cosas se hacen bien. Eso esperamos. Nosotros creemos que no hemos llegado a un nivel todavía, y parte de lo que se está haciendo ahorita en la Asamblea Legislativa precisamente es evitar dar ese pasito, por lo menos de cara a Gafi, y que sea el primero que venga a ponernos en este caso una tarjeta gris, porque nos metería en una lista gris, que para los efectos del sistema financiero es muy nocivo porque nos genera un montón de problemas con nuestros bancos corresponsales en el exterior. Pues es fundamental que eso no suceda.
Entonces, digamos que sería como el primer paso que queremos evitar para hacer muy en evidencia o dejar muy en evidencia todo, digamos, las falencias que podríamos tener como país. Entonces yo creo que lo estamos haciendo en tiempo, ¿verdad? Ciertamente hay algunas cosas que se podrían haber acelerado, pero yo no me atrevería a decir, ¿verdad?, que ya es muy tarde, no, para nada. O sea, es un muy buen momento para acelerar las cosas, para de alguna u otra forma, como insisto, blindarnos, porque aquí el tema es blindarnos como país contra todo este tema, y me parece que hay un muy buen apoyo desde los señores legisladores, ¿verdad?, hacia la parte técnica, que es la que de alguna u otra forma promueve todos estos eventos. Entonces yo lo que pensaría y cerraría por ahí es que estamos en un muy buen momento para acelerar todo lo que podamos, ¿verdad? Sí, yo creo que hay conciencia y eso es lo más importante, y no solamente está la conciencia, sino que también está el deseo de generar integralidad. Como ven, hemos estado tocando diferentes temas, hay una interrelación entre ellos, y creo que en esa línea es este periodo, sobre todo quienes estamos en la Comisión de Narcotráfico, de Seguridad y Narcotráfico, tenemos una claridad que nos permitiría poder sacar mayores productos que, aunque tal vez se pudieron haber sacado antes, no hemos estado en el peligro, significa de que entonces no fue tarde, pero lo más importante es de que hay un deseo de generar esa transformación y que estamos actuando y tenemos el deseo de culminarlo. Bien. Agradecemos muchísimo su compañía a don Marco Vinicio Redondo, diputado del Partido de Acción Ciudadana, y a don Jaime Murillo, vocero de ABC. Agradecemos mucho este rato acá en la mañana con nosotros. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Son las 7:16 minutos.